Bueno, ¿cómo están? Le estamos dando inicio a las jornadas de clausura del primer año académico de la maestría en Abogacía Pública, en convenio entre la Universidad Nacional 3 de Febrero y la Procuración del Tesoro y su escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Mi rol es hacer una presentación sucinta que voy a prolongar más tarde cuando me toque exponer junto a los doctores Bronzonas y Martiniuk. El tema de mi exposición de hoy a la tarde va a ser el mismo que voy a tratar de compendiar ahora, que es cuál es el rol de la abogacía pública y por qué nosotros entendemos que esta categoría debe ser puesta en circulación, y también pensar mejor y más a fondo por qué ha sido corrida del lugar, por qué ha sido corrida de lado y por qué vuelve a tener sentido hoy hablar de abogacía pública, que es lo que yo entiendo personalmente que la abogacía es pública por definición, pero es un concepto que ha ido perdido espacio, que ha ido perdido terreno, y uno de los objetivos es entender por qué esto ha sucedido de esta manera y cómo podemos nosotros, que estamos en un lugar que imparte una formación técnica, revertir esta tendencia que empobrece en general la formación de los abogados y la forma en que se enseña el derecho. Esto, que voy a desarrollar a nivel conceptual o teórico en mi exposición de la tarde, tiene también manifestaciones prácticas muy concretas, muy visibles y muy elocuentes. Una, yo diría en algún punto un poco brutal, fue que se descontinuaran programas que son decisivos para la formación de las abogadas y abogados del Estado, o que el Estado directa o indirectamente empiece a tercerizar la formación de su propio servicio jurídico, la formación de sus propios abogados, cosa que nosotros entendemos es una claudicación. Así como la Cancillería Argentina no terceriza la formación de su servicio diplomático, el Estado argentino no puede tercerizar la formación de su servicio jurídico, la formación de sus abogados. Tiene que hacerse cargo de esa formación, porque nadie, como el Estado, sabe cómo defender sus intereses o dónde están siendo puestos en peligro o en tensión. Cuando es una prioridad para un gobierno la defensa del interés público, es una prioridad jerarquizar los espacios donde se aprende a defender el Estado y los intereses de la nación. Cuando no es una prioridad de un gobierno la defensa de la soberanía o del desarrollo nacional, no es una prioridad tener un cuerpo de abogados preparado y con herramientas para llevar esas tareas adelante. Hoy, por suerte, es una prioridad y por eso la ECAE ha vuelto a tener un espacio de mayor protagonismo, instancias del Procurador del Tesoro de la Nación, que nos dio como tarea la generalización de este espacio para dotar de herramientas eficaces, concretas, sólidas, a las abogadas y abogados que todos los días se levantan para tratar de defender los intereses nacionales. Pero decíamos, ¿por qué hace falta volver a poner esta categoría, la abogacía pública, en circulación o en discusión también en las facultades de Derecho, donde disciplinas como Historia del Derecho, Filosofía del Derecho, son cada vez más marginales? Es decir, se problematiza cada vez menos la forma en que se enseña o se piensa el derecho. Y eso luego tiene correlatos prácticos, donde se va tecnificando, yo diría, en exceso la formación de los abogados y de alguna manera se va empobreciendo la formación que recibimos o que impartimos las y los abogados. Que haya desaparecido la maestría en abogacía pública, una maestría que se impartía en convenio entre la Universidad Nacional de Derecho y la Procuración del Tesoro, no es un accidente institucional. Es una medida elocuente que presupone una claudicación más que un desinterés. No es una casualidad, ni un mero gesto de desidia institucional, discontinuar la maestría que forma a los abogados del Estado argentino y lo forma para defender el interés de los argentinos. El momento político o histórico en que la maestría nace es elocuente, y el momento histórico e institucional en que la maestría es dejada de lado también nos dice o nos deja algo, nos deja una enseñanza. No es todo negativo. Por ejemplo, una de las cosas que decíamos con los miembros de esta maestría, que pese a que la maestría fue descontinuada, las abogadas y abogados del Estado, tanto estudiantes como docentes, siguieron adelante con la maestría, y eso nos llena de orgullo a los que integramos el cuerpo de abogados del Estado, porque esos abogados y abogados del Estado se adueñaron de su propia formación y fueron conscientes de que esa formación les era decisiva para defender los intereses de todos los argentinos, y en esa convicción no dejaron un solo momento de seguir adelante con la maestría hasta que la maestría volvió a ser recuperada, y este es su primer año de ese regreso. Ustedes saben que antes había dos maestrías, una en Derecho Público, otra en Derechos Humanos. Nosotros entendemos que ya a esta altura del partido no puede haber dos maestrías separadas, una en Derechos Humanos, otra en Derecho Administrativo, porque los derechos humanos permean toda la actividad del Estado, toda la actividad de la administración pública,
con lo cual el contenido es uno solo, no son contenidos separados que se conectan a nivel pedagógico, se conectan en la práctica profesional todos los días. Simplemente les quería, digamos, transmitir que para nosotros es un motivo de enorme orgullo para la Procuración del Tesoro de la Nación y para la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado haber recuperado esta maestría en abogacía pública, no para nosotros, haberla recuperado para los abogados y abogadas del Estado argentino que no tienen que hipotecar su casa necesariamente para cursar un posgrado de calidad, que ahora lo tienen en el Estado, que es el lugar donde desempeñan su tarea y donde quieren crecer profesionalmente. Y esa maestría, y acá vuelvo a lo que dije al comienzo y con esto termino para darle la palabra al doctor Pérez Centeno de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, esa maestría está vinculada con la reivindicación de la abogacía pública. Entonces vuelvo a lo que dije antes. En una lectura política donde el Estado no es prioridad, donde los intereses colectivos o del interés público de la nación no es prioridad, donde el endeudamiento o el sobreendeudamiento financiero y especulativo sacudió los cimientos mismos de todas las políticas públicas, no es casual que haya volado por la ventana la maestría en abogacía pública. Yo digo que es más bien un gesto deliberado y muy elocuente hacia dónde estaba encaminándose la Argentina. Y tampoco es una casualidad que en este momento donde se reivindica la soberanía, donde se combate el sobreendeudamiento, donde el presidente le pide al Fondo Monetario Internacional que haga una lectura crítica de la forma en que se sobreendeudó a un país en desarrollo como es la Argentina, vuelva al mismo tiempo esta maestría en abogacía pública que quiere formar a los abogados y abogadas del Estado Nacional con un alto nivel de preparación técnica para defender los intereses de la nación. No es una casualidad ni la forma en que se discontinuó la maestría ni el momento en que esta maestría vuelve. Como no es una casualidad que a partir del año próximo, a instancias de la UIF y de la FIP, se vuelva a dictar la especialización en delitos económicos complejos y lavado de activos, que como la maestría en abogacía pública también fue lanzada por la ventana y discontinuada en el mismo momento. No es una casualidad que esta especialización vuelva el año próximo. Para nosotros lo más importante es que todos los programas que se imparten en la ECAE sean de excelencia. Incluso ustedes saben que el ingreso a esta misma maestría, a partir de la cohorte del próximo año, tiene un estricto orden de mérito en función del rendimiento en la especialización abogar, porque nosotros creemos que los mejores talentos y las mejores cabezas tienen que estar del lado del derecho público y de la defensa de los intereses colectivos. Y por último, un agradecimiento, en este caso a la doctora Laura Monti, que va a brindar la conferencia central de esta jornada, en esta apertura, y en especial a Patricio San Martino, que es un destacado profesor de Derecho Administrativo, que tomó en sus manos la jerarquización y el reposicionamiento a nivel académico de esta maestría en abogacía pública. A mí me consta personalmente, hemos hablado infinidad de veces en la ECAE, la dedicación y el compromiso que tiene el doctor San Martino con el desarrollo doctrinario y humano de los abogados del Estado, vocación que compartimos desde el procurador, todos los que integramos la ECAE, por dotar de herramientas, como decíamos antes, a esos abogados y abogadas que los necesitan para hacer bien su trabajo, porque no alcanza con la buena voluntad para defender el interés nacional. Necesitamos herramientas y esas herramientas no se regalan. No solo no se regalan, sino que cuando empiezan a aparecer se discontinúan. Y eso no es un accidente, porque evidentemente si empezamos a generar un cuerpo de abogados del Estado argentino con herramientas para defender la soberanía nacional, vamos a poner ciertos intereses en tensión que yo sospecho tienen bastante que ver con el hecho de que la Argentina tenga la mitad de su población hundida en la pobreza y el Estado sobreendeudado con una deuda impagable. Y pensemos por qué, y de verdad que con esto termino, a Guzmán, al ministro de Economía, se lo cuestiona sobre todo cuando defiende la soberanía nacional. Creo que en ningún momento se lo cuestionó mediáticamente tanto al ministro de Economía argentino como cuando defendió la postura nacional frente a las negociaciones por la deuda externa. Como si no fuera el deber de cualquier ministro y de cualquier funcionario defender los intereses de su país. En ningún país serio del mundo un ministro es cuestionado por defender los intereses de su nación. En Argentina no puede pasar esto porque ese es el discurso de las colonias, no de las naciones soberanas, que es lo que nosotros queremos crear. Así que les agradezco, le agradezco a la UNTREF en la figura de Pérez Centeno aquí presente y les agradezco a ustedes que participen como nosotros de estas jornadas. Bueno, Cristian, te paso la palabra y te agradezco. Muchísimas gracias, Guido. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me agrada mucho saludarles en nombre de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y de nuestro rector, el licenciado Aníbal Josami, darles la bienvenida a estas jornadas de clausura del año académico de la Maestría en Abogacía del Estado, que llevamos adelante conjuntamente
como se ha dicho, la Universidad Nacional del 3 de Febrero y la Escuela del Colegio de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación. La verdad es que con mucho orgullo celebramos este año de intenso trabajo compartido, de sabores y sinsabores, y en ese sentido vaya nuestro agradecimiento al profesor Guido Croxato por eso, en su persona, a toda la escuela del Colegio de Abogados y a la Procuración del Tesoro por haber confiado en nuestra universidad para llevar adelante esta propuesta nuevamente. Y celebramos los valiosos avances que observamos en la búsqueda de favorecer el desarrollo profesional y académico de los abogados del Estado. Quisiera también agradecer y felicitar a las autoridades de la carrera, en la figura de la doctora Gabriela Estortón y el doctor Patricio San Martino, pero que alcanza un equipo de personas, tanto de la UNTREF como de la ECAE, que han hecho posible, a partir del trabajo de un reconocido y valioso equipo docente, volver a dictarla en plenitud y con una nueva propuesta curricular, quizá más completa y actualizada luego de su discontinuidad en el año 2016. No nos resulta ajeno ni se nos pasa por alto el significativo aporte que representa la formación de quienes tienen la responsabilidad de defender los intereses del Estado, ni la ausencia de una propuesta de esta naturaleza en el seno del sistema universitario argentino, y por eso le atribuimos un valor muy especial. Como universidad pública nos honra y enorgullece poder colaborar en la atención de necesidades de nuestra sociedad y en especial del Estado argentino. Quisiera también felicitar a los estudiantes por el esfuerzo realizado durante este año, esperando que estén encontrando en la maestría una muy buena propuesta, o la muy buena propuesta que pensamos y que estamos implementando y que esperamos que con sus aportes pueda continuar haciéndolo, mejorando, quiero decir, en el futuro. Les deseo que estas jornadas coronen toda la actividad desarrollada durante este año y que sea una instancia más de aprendizaje de su formación como maestrantes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos por este año compartido. Muchas gracias, Cristian. Como te decía hace un momento, los orgullosos somos nosotros. Creemos que es un trabajo conjunto, como todos los trabajos serios institucionales son en equipo, y creo que acá entre la Universidad, la Procuración del Tesoro, el equipo que coordina Patricio San Martino, hemos trabajado muy bien porque compartimos una misma vocación. Y voy a hacer una última aclaración antes de cederle o presentar a la doctora Laura Monti. Una de las cosas que vi en cada provincia donde fuimos a hablar de abogacía pública es que los temas de fondo estamos casi todos de acuerdo. Entonces, si nos corremos un poco de la banalización mediática política constante en las que nos quieren atrapar y vamos a discutir los temas institucionales, sociales, de política pública que tiene la Argentina, al revés de lo que sugiere la televisación mediática de la política, estamos casi siempre de acuerdo, porque son muy graves los problemas que tiene la Argentina como para que haya tanto desacuerdo. Hay mucha sobreactuación que nosotros en la ECAE, como en cualquier espacio de capacitación, querríamos dejar un poco de lado a ver si nos ponemos de acuerdo en los temas de fondo, ¿no? Y salimos un poco del ruido que inútil, en definitiva. Bueno, me toca presentar, y orgullosamente presento, a la doctora Laura Monti. Ella es una abogada especialista en Derecho Administrativo, tiene un currículum extenso que no hace falta que yo reseñe, es procuradora fiscal ante la Corte Suprema de la Nación, tiene una calidad humana y profesional que la destaca. Expuso hace pocas semanas en una clase magistral en el programa Abogar, en la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, y hoy nos va a brindar la conferencia de apertura y yo diría central de estas jornadas de clausura del primer año académico de esta maestría en abogacía pública. Así que, Laura, espero que estés escuchando, aunque en realidad te vamos a escuchar nosotros ahora a vos, y te agradezco nuevamente tu participación. Gracias a vos, Guido. La verdad es que estoy muy emocionada de estar en estas jornadas. Muchísimas gracias a vos y a Patricio y a las autoridades de la Procuración por esta invitación, y muy contenta de volver a estar en la ECAE, de que vuelva a estar la ECAE con nuestros colegas abogados del Estado. Como ustedes señalaron, es muy importante, es fundamental que tengan una formación
lo más estupenda posible. De paso aprendemos nosotros también, ¿no? En el intercambio con ellos. Así que encantada de estar acá. Hoy el tema que vamos a ver es las bases de la Ley de Responsabilidad del Estado, de la Ley Federal. Esta ley 26944, sancionada en 2014, fue una ley sorpresa, porque había un paquete de medidas en ese momento, de medidas legislativas, todas ellas muy importantes desde el punto de vista de que haya ley, de que sepamos a qué atenernos, como la ley de medidas cautelares en juicios en que es parte el Estado, nos debemos todavía el Código en lo contencioso administrativo en el orden nacional, pero esta ley, su dictado, su proyecto se suscitó en que existía en ese momento el anteproyecto del Código Civil y Comercial, de lo que fue luego el Código Civil y Comercial de la Nación. Y eso hizo casi imperativo dictar esta ley. ¿Por qué? Porque en ese código, ¿se acuerdan? En ese anteproyecto existía una regulación de la responsabilidad del Estado. Una cosa bastante sorprendente porque los redactores de ese anteproyecto, dos de ellos habían fallado en la Corte sosteniendo que la responsabilidad del Estado era un tema de derecho público local, que es lo que siempre sostenemos los administrativistas. También lo hizo la doctora Graciela Reiriz, súper especialista en responsabilidad, cuando era procuradora fiscal ella ante la Corte. Sin embargo, la regulación se insertaba en este anteproyecto de Código Civil y Comercial. Era una regulación con miras entonces a regir en todo el país. No era una regulación que quizá contemplara, a juicio de los administrativistas, de algunos de nosotros, verdaderamente lo que es el equilibrio entre el interés particular y el interés público. Por lo tanto, se suscitó este problema y la necesidad de dictar una ley. Esa ley federal fue la primera de un grupo, de una sucesión de leyes provinciales, locales. Esas leyes, bueno, algunas repitieron el texto de esta, otras establecieron nuevas disposiciones, pero este fue el puntapié inicial. Esta ley, entonces, finalmente y sin querer, se fue a insertar en ese grupo de leyes que vinieron a regir temas de fondo y temas procesales que, como sabemos, son fundamentales a la hora de demandar al Estado y de defender al Estado, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y como siempre digo, en todos estos casos, por mi experiencia en el Fuero Contencioso Administrativo Federal y en la Corte, y actualmente, bueno, el Ministerio Público ante la Corte, siempre es mejor que existan leyes a que no existan. Más en estos supuestos de juicios tan importantes, tan relevantes como son los juicios en los que está en juego nada más y nada menos que el interés de la comunidad, el interés público, el dinero público, etc. ¿Por qué? Porque si no, todo queda en manos de los jueces, de los fiscales. Entonces, se genera que ante una falta de regulación de fondo, ante una falta de regulación procesal, los que inventamos las reglas, la verdad, somos nosotros, o sea, acudiendo a normas de otra disciplina, del derecho privado, creando pretorianamente pautas, como pasó en los temas de responsabilidad estatal, en los temas de cautelares ni hablar. ¿Y eso qué genera? Inseguridad, inseguridad para todos. Uno no sabe cómo actuar, uno no sabe cómo defenderse. Además, por supuesto, el criterio puede, de hecho pasaba y pasa, puede ser distinto entre un tribunal y otro, entre un juez y otro, entre un fiscal y otro, y además puede variar ese criterio en el tiempo. Un tribunal puede cambiar de opinión jurisprudencial, puede variar su integración o simplemente puede hacer el clásico nuevo estudio de la cuestión y cambiar totalmente su jurisprudencia. Entonces yo empiezo con una jurisprudencia, empiezo un juicio, lo defiendo de esa manera con esas pautas y resulta que al final del juicio cambió la jurisprudencia. De hecho, me acuerdo que en el poco tiempo en que ejercí la profesión pasaba que tenía que
interponer una demanda o solicitar una medida cautelar y bueno, y como que llenaba todos los requisitos que exigía el tribunal más exigente, valga la redundancia, porque no sabía qué juez me iba a tocar. Es una cosa absurda porque nadie sabe a qué atenerse. Con lo cual, la sanción de estas leyes me parece súper interesante y súper importante para el resguardo de los dos intereses, del interés público y del interés privado. Me parece que no es conveniente que en estos temas haya una orfandad de regulación. Como les decía, la Corte, a partir del caso Barreto, que todos conocemos, en 2006, luego extendido esto a los supuestos de responsabilidad contractual también, sostiene que responsabilidad del Estado es derecho público, local, provincial, su regulación es local y el juzgamiento se da por los jueces locales. Entonces, ¿qué regula la 26944 o qué aspectos queremos resaltar? Primero, hay que decir que la ley recoge sustancialmente las construcciones doctrinales y jurisprudenciales, en especial la jurisprudencia de la Corte Suprema y de todos los tribunales del país que recogían esta jurisprudencia y que todos hemos estudiado cuando estudiamos responsabilidad del Estado, incluso en la carrera. ¿Por qué? Porque la Corte, como ya hemos visto algunas veces, tomaba muchas de estas causas en su competencia originaria. Entonces hacía un largo desarrollo de hechos, pruebas, derecho de todo tipo, local, etcétera, e hizo esta construcción interesante sobre los requisitos para que se configurara la responsabilidad del Estado. Dentro de ellos los factores de atribución, algo veremos y después va a tocar algunos de estos puntos mi amiga Mabel Vieito. Así que bueno, básicamente se toma lo que dice la jurisprudencia. Y en el artículo, ya en el primer artículo, la ley dice, como venía diciendo, como venía planteándose en los casos y resolviendo los jueces, que se regula en ella la responsabilidad patrimonial por la actividad e inactividad, por la acción o la omisión del Estado Nacional, en este caso, y sus entidades. Cuando hablamos de inactividad, tenemos que decir que esta ley es responsabilidad patrimonial del Estado. Hay casos de responsabilidad del Estado que se refieren a prestaciones que el Estado debe realizar y que no siempre se reducen a lo que es responsabilidad estrictamente patrimonial. Bueno, respecto de eso, esos casos no están regulados en esta ley, pero se dan con frecuencia. Reclamos a los estados en materia de salud, en materia de medio ambiente, etc. En estos campos, además de estas leyes, tallan preceptos como los del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, en cuanto a la acción preventiva del daño, aquí no estamos dirigidos directamente a que haya una responsabilidad patrimonial, sino a que se evite primero el daño, que no se produzca el daño, que no haya una afectación de los derechos en especie. Bueno, eventualmente, a lo mejor después, podrá haber una responsabilidad patrimonial, que es lo no deseable, ¿no? Lo deseable es que se evite el daño, que el Estado pueda evitar dañar a veces a instancias de los particulares mediante este tipo de acciones. Entonces, la inactividad, sobre todo del Estado, a veces, cuando ya se consolidó el perjuicio, deriva en una acción de daño, pero a veces puede ser prevenida y a veces puede ser prestada directamente. Sobre este tema voy a decir algo que es muy obvio, pero que a mí me golpea, que es que en los casos de inactividad, sobre todo prestacional, y en esto recojamos también la idea de la ley de medidas cautelares que protege especialmente ciertos derechos como la salud, la vida y algunos sectores vulnerables, hay que ser rápido. Claro, el que es ustedes como abogados del Estado me dirán, yo tengo que serlo porque tengo plazos. Bueno, nosotros, fiscales, jueces, tenemos que atender rápidamente a ese tipo de peticiones, examinarlas y resolverlas.
Nada hay peor que ver a una persona en una situación de necesidad que además tiene que esperar mucho tiempo para que se defina su situación, nada más y nada menos. La ley 26944 también evalúa y enuncia los requisitos para que se configure la responsabilidad del Estado por su actividad legítima e ilegítima. En lo que es la actividad e inactividad ilegítima, toma como factor de atribución a la clásica falta de servicio. Ahora, ¿qué implica la falta de servicio? La Corte ha dicho reiteradamente, y lo ha reiterado en el caso García de este año, referente a la responsabilidad del Estado por la supuesta omisión de control de vacunas y por los derivados nefastos para la salud de un niño en ese momento de una internación en un hospital público. La falta de servicio imputada en este caso exige describir de manera objetiva en qué consistió la irregularidad. No basta el efecto, dice el tribunal, con hacer referencia a una secuencia genérica de hechos y actos, sino que hay que ver cuál es la idoneidad de esos hechos y actos como factor causal en la producción de los perjuicios. En cuanto a la omisión, la inactividad, que es lo que en general trae más problemas, yo me acuerdo de que la Corte, cuando condenaba por omisión, siempre hacía referencia a la norma del vigente Código Civil, que decía que tenía que existir la inobservancia en realidad de un deber legal de actuar. Actualmente hay una regulación de este tipo en la Ley de Responsabilidad del Estado que veremos, y hay todo un debate de si el deber tiene que ser expreso, si el deber legal tiene que ser expreso, etc. La verdad es que la Corte en general se orientaba en esto, salvo en algunos casos que clamaban al cielo, en cuyo caso decía, bueno, hay que ver las circunstancias probatorias, como veremos después en una causa reciente, que es la causa REA del año pasado. Sin embargo, en términos generales, y esto lo ha reiterado en la misma causa García del 2021, la Corte insiste en que no se puede hacer responsable al Estado en orden al ejercicio de su poder de policía, si no ha intervenido de alguna forma, si no ha tenido algún tipo de intervención o tiene algo que ver algún órgano del Estado. O sea, no se puede convertir al Estado de tal manera en un ente asegurador de todo hecho dañoso que se cometa. No podemos como ciudadanos pretender que el Estado sea el gran asegurador y nos resguarde de todos los perjuicios. Esto también lo ha dicho una causa Albo del 2018. Esta es un poco la idea de la ley. Después tenemos lo que son los requisitos de la responsabilidad por actividad legítima. La responsabilidad por actividad legítima, no hay posibilidad de responsabilizar al Estado por inactividad legítima, por lo mismo que estábamos diciendo antes, o sea, cuando hay responsabilidad, cuando no se cumple un deber que se le impone al Estado, no en cualquier caso. Entonces, si hay inactividad legítima, no hay derecho a resarcimiento. Dentro de lo que es actividad legítima, la ley dice que esta responsabilidad es de carácter excepcional. Y es verdad. O sea, en el derecho privado no contamos con responsabilidad por actividad legítima. Sí lo hacemos en el derecho público. ¿Por qué? Porque el Estado, sobre todo los poderes políticos del Estado, cuando dictan una medida que favorece a toda la población, a una parte de la población, pueden estar causando daños especiales a algún grupo. Bueno, en ese caso se admite la responsabilidad por actividad legítima, pero es algo excepcional. Es una responsabilidad derivada sobre todo de medidas generales causadas en beneficio del interés común. O sea que hay una parte en la que los particulares contribuimos a ese bien común y una parte que el Estado nos resarce para compensarnos un poco ese sacrificio. Por lo tanto, la Corte siempre dijo, y repite en el caso Alcaliz del año 2021, reciente, que esta responsabilidad por actividad legítima no hay que entenderla como que es un ámbito de responsabilidad de naturaleza objetiva, sino que hay que
probar todos los extremos para que se configure, como por ejemplo el sacrificio especial, la ausencia de deber legal eh, de, de soportar el daño que todos conocemos. Estos conceptos entonces los ha repetido, los ha reiterado en la causa Alcaliz del año 2021. Lo mismo lo referente a la relación de causalidad que debe existir para que se configure esta responsabilidad. Uno de los aspectos que más se critica de esta ley es que se habla de una relación de causalidad exclusiva y se quiere pretender que el legislador ha intentado excluir de todo tipo de responsabilidad al Estado cuando hay una mínima interferencia de culpa del particular. Eso no es así y nunca fue así en la jurisprudencia de la Corte. Cuando algunos dicen esta ley no recoge la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia actual en algunos temas, por ejemplo, alcanza el resarcimiento en la responsabilidad por actividad legítima, el otro punto por el que le pegan a la ley. La verdad es que la Corte en ese aspecto, por ejemplo, ha tenido jurisprudencias con vaivenes, ha ido y venido, incluso en la misma época ha dicho una cosa en un caso y otra cosa en otro. La jurisprudencia, como decíamos al principio, es variable, es re variable, entonces es mejor que exista una ley que como esta exija, por ejemplo, o establezca que no se pague lucro cesante en la indemnización por responsabilidad del Estado por actividad legítima y que eventualmente se plantee la inconstitucionalidad de la ley si en mi caso concreto, si en mi situación particular, por ejemplo, el perjuicio más grave que he sufrido consiste en lucro cesante. Bueno, en ese caso se evaluará si la ley, que es aceptable, que es razonable para todos los casos, deja de serlo en un caso concreto. Otro tema así global que les quería comentar es que todos estos requisitos que establece la ley tienen mucho que ver con la actividad probatoria, claramente. Así lo evalúa y lo explica la Corte en el caso García, en el caso Alcaliz. Lo que dice es, bueno, las sentencias que hacen lugar a demandas por responsabilidad del Estado son arbitrarias si no consideran adecuadamente la prueba y los argumentos de las partes. Por eso es tan relevante la actuación del abogado del Estado, cómo defiende que esta prueba no alcanza para probar la relación de causalidad, que aquella otra no acredita la imputabilidad material. A diferencia de casos como estos en los que la Corte se refiere a la arbitrariedad de sentencia, también hay casos en los que no se hace lugar a la responsabilidad del Estado y la Corte dice, fíjese que su sentencia es arbitraria, vuelva a evaluar porque la prueba demuestra lo contrario. Demuestra que sí hay responsabilidad estatal. Vea esas pruebas, le dice al tribunal. Por ejemplo, la causa REA del año 2020. Otro tema interesante que establece la ley es que deja claro que la responsabilidad por actividad judicial legítima no da derecho a indemnización. Acá sí se recoge la jurisprudencia de la Corte, cuando la actividad judicial es legítima, aunque, por ejemplo, se produzca en un proceso penal, se cause un perjuicio a una persona y termine el juicio con el sobreseimiento de esa persona, no genera derecho a daños, salvo que en algún momento, por la prueba, se advierta que esa inactividad estatal o esa actividad estatal fue ilegítima. Hay varios casos en los cuales la Corte ha evaluado esto, que por ejemplo una prisión preventiva se había extendido por más tiempo del que correspondía, incluso una prisión preventiva dictada de manera legítima en su momento, y a la inversa, en el caso Temer del año 2020, ha dicho, bueno, está bien, esta es una veta importante para ingresar a la responsabilidad por actividad judicial, que ya no es legítima sino ilegítima. Pero los tribunales tienen que verificar si realmente, por ejemplo, la dilación del trámite de un proceso penal es atribuible a la omisión o a la actuación defectuosa de los jueces. Si no, no es automático tampoco condenar al Estado. Ya hablamos de la medida del resarcimiento, la responsabilidad por actividad legítima, que trae todo un debate, parece como de principios, y la verdad es que
No hay ningún principio jurídico en esta materia regulado expresamente. Se habla del principio de integralidad. ¿Qué significa la integralidad? Integralidad económica, pero jurídica no. Se habla de que los tratados de derechos humanos efectivamente dicen que los estados tienen que resarcir por las consecuencias de su actividad legítima, pero dicen la medida de los recursos disponibles, o sea, la reserva de lo posible, como dice Patricio. No significa lo que dice el tratado que haya que resarcir todos los perjuicios que se causaron en la responsabilidad por actividad legítima. A lo que se suma, como lo explican las disidencias de la jueza Hayton de Nolasco en las últimas causas de la Corte, Jacarandá, Zonas Francas, Malma Trading, a lo que se suma que todas las normas de derecho público excluyen el lucro cesante en este tipo de casos. Bueno, otro tema al que siempre me refiero y ustedes conocen, pero bueno, me importa que se recuerde, es que, como decía al principio, esta ley regula temas procesales también, procesales que tienen que ver con la sustancia, que tienen que ver con la defensa del Estado también, por supuesto. Y en este sentido hay dos temas que veo que se están planteando y que últimamente creo que bajo el amparo, entre comillas, de esta ley, se están tratando de insertar estas cuestiones en la justicia. Una es la referente a los plazos. O sea, algo que a uno a veces no le presta atención, los abogados del Estado sí lo hacen. Los plazos para demandar al Estado por el resarcimiento de daños son los plazos de prescripción. Los plazos para impugnar actos del Estado pueden ser distintos, los plazos de caducidad, etc. Lo cierto es que una acción de nulidad, una acción de inconstitucionalidad, no suspenden o interrumpen el plazo de prescripción para demandar al Estado por daños. O sea, si el plazo transcurre mientras yo tramito la acción de nulidad o de inconstitucionalidad, está prescribiendo la acción de daños, no puedo esperar a que termine. Y el otro tema procesal de fondo que se está planteando respecto a la responsabilidad es el atinente a la legitimación. Hay que ver bien si el que reclama los daños y antes de eso plantea inconstitucionalidades, plantea ilegitimidades, es el legitimado. Porque si no, se van a hacer declaraciones judiciales en abstracto y luego se va a abrir la posibilidad de reclamos de daños muy gravosos para el Estado. Finalmente, en relación con lo que hablamos al principio, fíjense que la ley dice que invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir. En realidad, lo que han hecho las provincias que después regularon responsabilidad es, algunas de ellas dicen adhieren, pero copiar lo que dice la ley federal. Pero esto, volvemos al principio, es una atribución de las provincias, es una atribución de la ciudad, una atribución que no han delegado. Entonces, no es estrictamente que adhieren, porque si no se verían totalmente restringidas por lo que dice la ley federal, como pasa con las leyes de consolidación de deuda pública, por ejemplo, sino que dictan sus propias leyes. Y no tienen por qué respetar ningún límite o ninguna premisa o ninguna pauta de esta ley federal, que es así como ha sucedido. Si ustedes leen, por ejemplo, la ley de responsabilidad de Mendoza, se van a dar cuenta de que es bien distinta de esta ley federal. Bueno, eso respeta la autonomía. Sí, ya está, respeta la autonomía provincial y la ciudad. Así que bueno, muy abuelo de pájaro, algunos temas que me interesaba resaltar. Lo más importante es que exista una ley como esta que existe, más allá de los planteos que se puedan realizar en contra o en favor de ella. Muchísimas gracias.